Hermano, hoy continuaremos con la serie de sermones basados en la primera carta del apóstol Pedro. Y les invito a abrir la Biblia en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sabemos que la vida es transitoria y tendrá un fin, terminará un día. Y así nosotros podemos ver esa enseñanza a través de las Escrituras. Y así lo enseña Pedro en esta carta a estos hermanos a quienes les está escribiendo. Pedro conocía que los días del hombre acabarían sobre esta tierra. Llegaría el final de toda carne, de todo hombre. Y él escribió un versículo que nosotros conocemos como: toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mostrando que hay un final para todos los hombres. Hay un final para tu vida, hay un final para mi vida sobre la historia de esta tierra. Pero, ¿cuál debería ser la forma en que deberíamos vivir mientras llegue el final? Y de eso estaremos hablando en el sermón de esta mañana. Y tiene como título: ¿Cómo vivir mientras llega el fin? Y al mirar el versículo 1, puesto que, y analizar esa conjunción lógica que es puesto que o por tanto, está diciendo en forma abreviada con relación a la anterior sección de que Cristo vivió como hombre. Y durante ese tiempo en la tierra, el Señor Jesús vivió conforme a la voluntad del Padre Eterno. Y por hacer la voluntad de Dios Padre, el Señor sufrió, padeció, murió. Y el mismo apóstol Pedro dice que Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Él sufrió por nosotros, por causa de nuestros pecados. Pero en el tiempo de la peregrinación del Salvador sobre esta tierra, en los días de la encarnación del Hijo de Dios,
En los días de la carne de Jesús sobre este mundo, dice Pedro que en el Señor, en esos días, hasta que llegó el fin de Él sobre esta tierra, dice que el Señor Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro coloca esta gran verdad nuevamente en el versículo 1 y lo coloca como nuestro ejemplo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Los padecimientos de Cristo fueron por nosotros los creyentes. Y el mismo versículo nos dice implícitamente que debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Y la misma Escritura nos da testimonio de eso. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Así como Él sufrió por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Y dice el texto que el pensamiento del creyente debe estar armado así como el de Cristo, que debemos de armarnos del mismo pensamiento. Esto significa asumir la misma actitud de Cristo. La palabra armaos es una palabra griega que se usa en términos militares. Se refiere a un soldado tomando las armas en preparación para la batalla. El sustantivo de la misma raíz de esta palabra se usa para referirse a un soldado de infantería fuertemente armado que lleva una lanza y un gran escudo. El cristiano debe estar dispuesto como soldado a rendir su vida hasta la muerte. Hasta lo último de la batalla por Cristo debe estar dispuesto a tomar la cruz. Y la cruz es sinónimo de muerte, de humillación, de vergüenza, de rechazo público, de obediencia abnegada, así como Cristo estuvo dispuesto a tomarla por nosotros. Armarse del mismo pensamiento es estar dispuesto a sufrir por la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios durante los días de nuestra carne sobre esta tierra. Dentro de la voluntad de Dios para Cristo fue que Él colocara fin al pecado, terminara con el pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Y condenó el pecado en la carne. Por lo tanto, ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Y dice que, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo terminó con pecados concretos para la salvación. Hemos sido libres del pecado, no de las influencias que pueda hacer el pecado externamente hacia el creyente, pero sí hemos sido libres de la condenación que el pecado ejercía sobre nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado. Todavía el viejo hombre quiere levantarse en nosotros para pecar. Y como se ha dicho muchas veces, o como dicen algunos, ese remanente de pecado, muchas veces tiene hambre y quiere alimento. Pero ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de las tinieblas, hermanos. Ahora contamos con la ayuda del Espíritu de Dios para pelear la buena batalla. El pecado muchas veces puede tocar a nuestra puerta y puede gritarnos que lo dejemos entrar cuando es externo. O puede gritarnos, déjanos salir cuando es interno.
pero la ley moral de Dios ha sido escrita en nuestros corazones, de tal manera que el Espíritu Santo la usa como un medio para mostrarnos el pecado, para caminar en la santificación. Aunque jamás la ley nos justificará ante Dios, la obra de Cristo sí nos justifica, y por eso debemos de verlo a Él, de ver a Cristo, de vivir de acuerdo a su voluntad, de vivir de acuerdo a sus santos mandamientos. Pero, ¿cuál fue el propósito de esta libertad del pecado? ¿Cuál es el propósito de que Cristo nos haya hecho libres del pecado? La respuesta la vemos en el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la libertad del pecado. El apóstol Pedro les dice a estos hermanos cómo deben de vivir el tiempo que les resta sobre esta tierra. Y ese tiempo debe ser conforme a la voluntad de Dios, así como Cristo vivió. Cristo hizo la voluntad de Dios. Y Él dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre eterno. O porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O cuando habla de forma metafórica con relación a la copa, que Él dice, Padre, si quiere pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así Jesús vivió, Cristo vivió los días de su carne, de su vida sobre esta tierra, conforme a la voluntad de Dios. Y hemos leído en los evangelios todo lo que le costó a Él. Hebreos dice, aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Esa fue la medida de vida que los grandes hombres de Dios en la Biblia, a los cuales Dios amó, y que estos hombres también amaron a Dios y le pedían con todo su corazón que Dios les enseñara a hacer su voluntad. Grandes hombres que nos muestran en la Biblia el ejemplo de cómo agradaban a Dios en hacer su voluntad y cómo le honraban en obedecerlo. El salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en tu ley está, y tu ley está en medio de mi corazón. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Ahora vivimos para Dios, vivimos para la gloria de Dios, vivimos para Cristo. Esta gran verdad estaba en el corazón de los que verdaderamente aman al Señor. Y es una verdad que debe de retumbar en lo más profundo de nuestra alma. Vivimos en esta tierra para la gloria de Cristo. Y Pablo lo pudo vivir. Pablo pudo experimentar esta profunda verdad en su corazón y en su ser, y nos los deja ver en la Escritura cómo Cristo transformó y cambió el corazón de él. Y él pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O para mí, el vivir es Cristo. Ese debe ser nuestro más profundo deseo, hermanos, sobre esta tierra. Ese debe ser nuestra pasión todos los días que nos quedan sobre este mundo. Vivir para Cristo. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para el servicio de Dios. Hermanos, si Cristo lo dio todo por nosotros, ¿cómo no deberíamos nosotros darlo todo por Él? Y hay preguntas para reflexionar. Si lo estás dando todo por Él, tú lo sabes. ¿Estás viviendo verdaderamente para Cristo?
¿O tienes un mix entre la voluntad de Dios y tu propia voluntad? Tú lo sabes. Ya no vivimos, hermanos, para nuestras pasiones. Ya no vivimos para nuestros deseos. Ya no vivimos para las concupiscencias de los hombres. Ese versículo nos muestra un contraste entre la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Esa palabra concupiscencia en términos generales describe ese deseo de querer cualquier cosa que le satisfaga, hasta el punto de sacrificar hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te satisface a ti como cristiano hoy? Hermanos, si la gloria de Cristo, si el servicio a Cristo no es tu satisfacción, no es mi satisfacción, si no es el deseo de tu corazón, si no es mi deseo, hermanos, que Él nos ayude. Que Él nos ayude. Los que son de Cristo han muerto a sus propias pasiones y deseos, y esa es una realidad que está en las Escrituras. Cualquiera puede decir, es que eso suena egoísta, pero así lo dicen las Escrituras, pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Pedro conoce esta gran verdad y exhorta a estos hermanos con un basta ya, basta ya. Ya no pueden vivir de acuerdo al tiempo pasado cuando no eran creyentes. Y así lo deja ver en el versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estos hermanos están en territorio gentil, en una costumbre y una expectativa cultural totalmente diferente a la de ellos. Estaban en un pueblo que no era pueblo de Dios. Vivían contrario a los santos mandamientos de Dios. Apenas el evangelio estaba saliendo de Jerusalén. Estamos hablando unos 60 años después de Cristo. El evangelio está llegando a toda esta sociedad. Y estas costumbres de los pueblos gentiles era idolátrica. Pero no solamente era idolátrica, sino abominablemente idolátrica. Acompañada de prácticas no santas, en las cuales se presentaba un culto al mismo sexo. Si nosotros vemos el versículo, habla de lascivias, de orgías, de concupiscencias. Y esa palabra concupiscencia también se relaciona con deseos sexuales desordenados o lujurias. Y acompañado de borrachera, hermano. De trago, de licor, de vino. Y traigámoslo al contexto actual, bueno, de cerveza, entre otras muchas cosas. Y eso no es de ahora. Esos mismos deseos en el hombre han estado presentes desde siempre. Los gentiles de esa época buscaban satisfacer su alma de esas cosas y vivían sus vidas en pos de esas prácticas, lejos de la voluntad de Dios. Y Pedro les exhorta y les dice, basta ya, no se dejen arrastrar por esos deseos que se manifiestan en la cultura donde están y aún en sus propios corazones. Estos cristianos estaban en un verdadero campo de batalla, hermanos, un territorio hostil, un terreno pesado, un ambiente de pecado y de tentación en una cultura paganizada. Estos hermanos, en medio de todo ese ambiente, ¿saben qué? Ellos amaban a Jesús, amaban a su Dios, amaban a su Salvador, al Salvador de sus vidas. Pedro lo había reconocido en textos anteriores cuando les escribe y les dice, ustedes aman a Jesús, a quien
no le han visto y han creído en Él. Aunque ahora no lo ven, ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso. Ellos amaban a Jesús. Podían caer heridos en el campo de guerra, pero los demás hermanos lo levantaban, los ayudaban a sanar sus heridas y a seguir luchando. Si fallaban, se alejaban del pecado, no de Dios. Algunos de nuestros hermanos podrán pecar en un momento determinado, pero no quedarán sumergidos, hundidos en el pecado, sino que se levantarán y continuarán para adelante con su Señor. De tal manera vivían estos hermanos para Cristo, de tal manera amaban estos hermanos a Jesús, a su Señor, que ¿saben qué? Que eso era notorio a los que los rodeaban. Su testimonio era luz en medio de las tinieblas donde ellos estaban. La gente podía verlos, identificarlos como cristianos, como creyentes. Y así lo dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cosa extraña. Y esa palabra extraña tiene una raíz en el griego que es viene de la palabra extranjero, de donde sale la misma palabra extranjero. Por eso los griegos veían la conducta de los cristianos como si fueran extranjeros o extraños en la cultura o en el territorio griego gentil donde ellos estaban. O les parece cosa extraña, es como si reconocieran que estos creyentes pertenecían a otra costumbre, a otra cultura que no era la de ellos. ¿Por qué? Porque estos cristianos no corrían con ellos hacia lo mismo que ellos hacían. El verbo correr no hace referencia al desenfreno o al total abandono hacia el pecado, sino más bien habla de conformidad cultural. Hay una marca o una seria marca cultural entre los cristianos y los no cristianos. Hay una distinción cultural enorme, abismal, entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Unos límites que deben ser respetados. Hay una línea que como pueblo de Dios no debemos pasar. El cristiano, la iglesia, no debe tener en cuenta la cultura del mundo para realizar la voluntad de Dios. Lo único que debe tener en cuenta es el santo mandamiento de Dios, su palabra, porque Cristo es suficiente para todo. Y dice Pedro que estas personas también iban en un desenfreno de disolución. Este desenfreno de disolución lo muestra también como un torrente de libertinaje. Una palabra griega que describe la corriente de un arroyo que lleva grandes cantidades de aguas, cuyo caudal es la inmoralidad y el libertinaje. Grandes corrientes de agua que van atravesando por la cultura donde ellos están. Es como si pasara la corriente, ese raudal, esa fuerza, hermanos, y arrastrara todo lo que se encuentra en el camino. Y Pedro les dice: aguante. ¿Y qué sucede cuando el creyente no se identifica con esa cultura? No se identifica con ellos, no hace las mismas prácticas que ellos, no cae en lo mismo que ellos. ¿Qué sucede? Dice Pedro que los ultrajan, los calumnian, blasfeman contra los creyentes, le levantan falsos testimonios porque no han tenido cómo cogerlos. Esta sociedad donde estaban estos hermanos llamaban a lo malo bueno
y a lo bueno malo. Calumniaban, blasfemaban en contra de estos creyentes por hacer la voluntad del Señor. Pero ¿saben qué? Estas personas darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La injusticia que se comete contra los creyentes, contra su iglesia, será juzgada un día. El tiempo terminará y el juez confirmará la sentencia de culpabilidad de los malvados. Ellos darán cuenta a Dios por la forma injusta en que vivieron y cómo trataron a los cristianos, de la forma tan injusta como fueron juzgados los cristianos sobre esta tierra, los hijos de Dios. Pero el Evangelio ha sido predicado para salvar, para dar justificación a los justos, para aplicar la verdadera justicia de Cristo a los creyentes. Los creyentes podrán ser juzgados según criterios humanos en la carne, y en la carne es durante el tiempo que estemos de vida. Es decir, declarados culpables por estándares humanos y enviados hasta la muerte injustamente. De modo similar, también Cristo había sido enviado a la muerte en su cuerpo, en los días de su carne, según criterios humanos. Sin embargo, Él murió, fue sepultado y resucitó. Fue vivificado en espíritu y resucitado para la vida. Nunca debemos olvidar que aunque somos juzgados según los hombres en la carne, Dios nos ha juzgado no culpable por su gracia. Porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Amados hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todo viene. Y el consejo o la exhortación que da Pedro es: sean pues sobrios y velen en oración. Sean pues sobrios y velen en oración. Esto debemos hacer mientras llega el fin de todas las cosas. Y miren, el fin se acerca, como dice el versículo 7. Para entender mejor esta palabra, quiero invitarles a leer Marcos capítulo 14, versículo 42. Marcos 14, versículo 42. Ahí está narrando ya cuando es el complot para venir a Jesús, a arrestarlo y a llevárselo. Y dice las Escrituras de la siguiente manera. Estando el Señor con los suyos, dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Miren, este término cerca se usa para hacer referencia a un suceso que tendrá o que ocurrirá unos minutos o unas horas después. Así como venían o se acercaba el traidor a entregar a Jesús, Él dice: ahí viene, se acerca el que me va a entregar. ¿Cuándo sucedió eso? Pasado tiempito, pasado unos instantes, pasado un corto periodo de tiempo. Y aquí Pedro les está diciendo que con relación a esa palabra, el fin de todas las cosas se acerca. Es que esto ocurrirá en unos minutos, en unas horas después. No muy larga sucederá este acontecimiento. Él está diciendo: el fin es inminente.
tendrá lugar en cualquier momento, hermanos. El fin se acerca. Es decir, todo está a punto de cumplirse. Si el fin está a punto de ocurrir, ¿cómo debemos de vivir los cristianos mientras llega? Y debemos de vivir de forma sobria o prudente. La expresión sobria o prudente es, hermanos, estar con los sentidos bien abiertos, lúcidos, que la emoción por la venida y el retorno del Señor no fuese opacado en nuestros sentidos mientras llega el fin. Debemos de estar en ese espíritu sobrio. Y lo contrario a ese espíritu sobrio es la intoxicación o estar intoxicado. Literalmente este término significa no borrachos. De forma figurada es tener la mente clara y estar en alerta, hermanos, porque el fin de todas las cosas viene. Cristo viene, y lo que Pedro les está diciendo es: estén sobrios, alertas por lo que está sucediendo, porque el fin viene. ¿Y cómo tenemos que esperar el fin? Él lo ha descrito. No borrachos, de forma figurada es tener la mente clara y alerta. El llamado es poder ver la vida que nos queda sobre esta tierra de forma correcta, a la luz de ese final inminente que sucederá, a la luz del regreso de nuestro amado Redentor y Salvador Jesucristo. Otra forma de vivir mientras llega el fin de todo, y las Escrituras nos exhorta, es a la oración. Una oración que clama al Señor y que se somete a Él. El Señor Jesús ha dicho, y muchos textos en las Escrituras dice: velad y orad. Es una ordenanza en las Escrituras. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que digo a vosotros, dice el Señor, a todos les digo: velad. Estemos apercibidos de los tiempos. Dice un hermano: la única forma en que un soldado puede realizar una vigilancia eficaz es teniendo una comunión continua con el centro de operaciones. Un motivo implícito de la oración de ese versículo, un motivo que tiene que haber siempre presente en nuestra oración, ¿sabes cuál es? Cristo ven. Cristo ven. Y eso es lo que muestra Pedro en esa oración. ¿Cuántos oramos y le decimos: Cristo ven? ¿Cuántas de nuestras oraciones estamos esperando al Señor? Una oración que anhela ver a Jesús en gloria, que anhela verlo en todo el esplendor de su majestad. Una oración que se acerca al trono de la gracia buscando socorro, misericordia, perdón. Una oración agradecida, una oración cuyo centro es Cristo y su santa gloria. Esa es la verdadera, o el verdadero, o uno de los verdaderos, o el principal motivo de nuestra oración. Es poder ver a Jesús en gloria. Es anhelar el regreso de Cristo. Es estar preparados, hermanos, porque el fin viene y es inminente. En cualquier momento sucederá. En cualquier momento los cielos serán iluminados, los cielos se quemarán como el papel es quemado por el fuego, el cielo se encogerá como se encoge una sábana, y todos quedarán expectantes a ver al Hijo de Dios que es real viniendo en las nubes. Debemos estar en comunión constante con el Señor. Ya Él viene. Su retorno
es inminente. Dobla tus rodillas. Ora de tal manera, hermano, que tu corazón se encienda de deseo por ver a Cristo, al deseado de las naciones, al más hermoso de los hijos de los hombres, a la rosa de Sarón, al lirio de los valles. Debemos vivir el resto que nos queda con el deseo ardiente en nuestras almas de ver a Jesús un día. El deseo de nuestra alma de ser como Él es. El deseo de nuestra alma debe ser la consumación final de todo, la gloria de Cristo. Vivir los días que nos quedan sobre esta tierra como si nuestro Salvador llegara en unos minutos. A Él sea la gloria. Amén.